el poder participar con esta ponencia y también felicitaciones a la comisión organizadora, pues, porque bueno, recién iniciamos, pero por lo que se ve está todo muy bien. Bien, lo que yo les voy a compartir es un inicio de una investigación, ¿tá? Digamos una punta, una línea de investigación que, bueno, comenzaré quizás en breve. Por tanto, como todo inicio de investigación, les vengo a presentar el tema, despertar el interés y un poco reunir, esto sirve para reunir un poco los datos con los cuales cuento. Se trata de una santa en la colonia del Sacramento. Nos estamos refiriendo a Mamantula, que ha sido canonizada recientemente, hace poco más de un mes, por el Papa Francisco, por la Iglesia Católica. Quiero desarrollar esta disertación en 3 puntos. No voy a utilizar PowerPoint, espero ser claro. Un primer punto es ubicar a esta santa, a Mamantula, en un contexto, en ese contexto de la evangelización latinoamericana. En segundo lugar, hablar un poquito de ella, quién fue, su acción, su persona y su acción, y también su feminismo, ya que estamos en épocas de feminismo, ¿no? Aunque estamos hablando de alguien que vivió en el siglo XVIII. Y en tercer lugar, concentrarnos un poco más en lo que es el objeto más directo del tema, que es su presencia aquí en Colonia del Sacramento, en la banda oriental y, bueno, especialmente en Colonia del Sacramento. El punto 1, ¿por qué ubicarla en un contexto general? Una, por necesidad, todo tema tiene que estar contextualizado, toda investigación tiene que estar contextualizada, pero sobre todo porque debemos ir tomando conciencia cada vez más de cuánta entrega ha existido en los protagonistas de nuestra primera evangelización en el Río de la Plata en la época colonial. Existe una misma línea, ¿tá? Que partiendo de aquel primer mártir, San Roque González, primer mártir criollo, junto con 2 españoles, que comenzaron, ¿tá?, derramando su propia sangre a predicar el Evangelio en estas zonas, ha habido una gran continuidad. Y justamente Mamantula se ubica en esos inicios, en esa continuidad, porque también ella encarnó como nadie aquella prédica y aquellos ejercicios espirituales de los padres jesuitas. Es decir, ella en su condición de mujer igualmente asumió la espiritualidad y la causa de los jesuitas que habían sido expulsados. Esa línea se puede continuar luego con el cura Brochero, con Mamerto Esquiú y en nuestro medio con nuestro beato don Jacinto Vera, ¿tá? Es decir, es una línea de evangelización que tiene mucho que ver con los jesuitas, que arranca de esos primeros mártires del Paraguay y que llega a nuestras tierras. ¿Qué características tiene? Bueno, es gente muy intrépida, con un gran amor a Dios, que es capaz de entregar su vida por la fe y sobre todo con una gran consustanciación con su pueblo, ¿tá? Es decir, ellos tienen la consigna de servir a través de su misión, a través de su función, servir a su pueblo. Y por eso todos dan la vida, ¿tá? Y son toda gente de condición diferente, unos son sacerdotes, otros son obispos, y en el caso de Mamantula era una laica consagrada, pero laica al fin, no era religiosa. Entonces digo, gente variada, que hoy la Iglesia reconoce su santidad y por eso la ha canonizado a todos ellos, y de ese modo los pone también como modelo a seguir, modelo sobre todo de entrega por sus semejantes, de entrega por su pueblo. Segundo punto, Mamantula, María Antonia de Paz y Figueroa, nació en 1730 en Santiago del Estero y falleció en 1799 en Buenos Aires. Conocida también como María Antonia de San José, porque ese fue el nombre que ella se quiso poner cuando se consagró, y llamada por el pueblo humilde Mamantula. Entonces, de cualquiera de esas 3 formas podemos reconocer a esta misma mujer
que yo definiría con una gran capacidad de manejar contratiempos y frustraciones y de hacer de ellos oportunidades. Esta es la gran enseñanza que nos deja, ¿no? Esta mujer que vive tantas dificultades en ese siglo XVIII. Así es su camino misionero, un camino sacrificado, ¿no? Es decir, tras la expulsión de los jesuitas en 1767, ella que se había formado con los jesuitas no se queda rumiando su tristeza y lamentando la ausencia, ¿no? Sino que sale de aquel dolor que le había causado la ausencia de sus padres espirituales y da causa a ese deseo ardiente que tiene de proseguir la obra de los jesuitas, la obra especialmente de los ejercicios espirituales de los jesuitas. Entonces, bajo una frágil apariencia física se esconde realmente un corazón de apóstol, ¿no? Que nada ni nadie va a detenerla en su misión. Va a ser maltratada, va a ser despreciada, va a ser objeto de desconfianzas, de burlas, de rumores, y no se deja derrumbar por ello, ¿tá? Como tampoco se envanece con los reconocimientos que también va a recibir. Todo lo vive desde la fe, desde la simplicidad y sobre todo desde una gran libertad interior. Estamos hablando del siglo XVIII, una mujer que sea libre. No fue una feminista en el sentido contemporáneo del término, pero se abrió camino en un mundo donde el prestigio, la identidad y el lugar se alcanzaba por la pertenencia o por la referencia a un hombre. En ese mundo estrictamente masculino, ella se sabe abrir camino y utiliza para ello las estrategias femeninas. No es que utilice las estrategias masculinas, utiliza las estrategias femeninas, es decir, la cooperación, la complementariedad, la audacia y la astucia, la firmeza, pero también la delicadeza. ¿Sí? Así pudo caminar más de 4.000 kilómetros, que fue lo que caminó para continuar la obra de los jesuitas. Desde muy joven había comenzado la dirección espiritual con los padres jesuitas, luego se consagró a la espiritualidad jesuita, aunque no era posible porque era mujer, pero ella igual privadamente se consagró y colaboró con los ejercicios espirituales, en la organización de los ejercicios espirituales con los padres jesuitas durante 20 años, ¿tá? Especialmente con los ejercicios espirituales destinados a las mujeres. Sin duda, la expulsión de los jesuitas, como decía, causó en ella gran dolor. Así se lo hace saber al padre Juárez, que fue su mentor, un padre que no era jesuita, era mercedario, y le expresa, dice, la pena, y cito textualmente, al ver la compañía de mi Jesús, extrañada, retirada y desterrada de estos países. Este es mi tormento y este es mi desconsuelo. Es decir, aquel decreto de Carlos III de 1767, por el cual expulsaba a los jesuitas de los dominios españoles, no detuvo para nada el fervor de esta mujer y permaneció unida igual a los jesuitas a través de la correspondencia. Es enorme la correspondencia que existe de ella, de hecho se la considera la primera escritora femenina, ¿no? de estas tierras por su gran epistolario, ¿no? Es decir, tiene un ánimo muy intrépido, y entonces esa falta y vacío espiritual que habían dejado los jesuitas, ella en muy buena medida lo supo suplir restableciendo la práctica de los ejercicios espirituales. Al año de haber salido los jesuitas, ella comienza ya organizando los ejercicios espirituales porque los conocía muy bien su organización. Entonces, con el permiso de la autoridad eclesiástica, va a comenzar una primera experiencia en Santiago del Estero. De ahí va a tener mucho éxito, va a seguir por Catamarca, Jujuy, Tucumán, Salta, La Rioja y Córdoba. ¿Tá? Es decir, la cuestión es que habiendo comenzado en 1768 al 1780 ya se habían dado 60 tandas de ejercicios. Y llega a Buenos Aires. Este es un paso muy importante, llegar a Buenos Aires. Pero tuvieron que pasar 4 años para que el proyecto de los ejercicios espirituales tuviera la autorización eclesiástica. Y 2 años más para que el virrey le diera permiso. No olvidemos que los virreyes en ese momento, sobre todo algunos de ellos, eran muy animosos en su odio contra los jesuitas, ¿no? Es decir, eran españoles.
Pero a los 9 años, en 1788, ya más de 70.000 personas habían hecho un retiro espiritual. Es decir, eso significa la altísima proporción de los habitantes que hacían estos ejercicios, porque solo en Buenos Aires en una década lo habían hecho 50.000 personas, y fíjense que Buenos Aires en 1778, según el primer censo, tenía 24.000 personas, que eran los habitantes que tenían, ¿no? Bien, estos ejercicios lo hicieron gente los gobernantes y gente muy influyente en la sociedad del momento, lo cual eso era muy importante. Tercer punto, su paso a la banda oriental. El padre Toro, que era de la Orden de la Merced, quien la acompañó como confesor mucho a Mamantula y luego lo acompañó mucho en sus ejercicios espirituales, le propone venir a la banda oriental. Y ella en el primer momento no está de acuerdo. El padre Toro estaba misionando a comienzos de 1780 en Montevideo y le propone venir a la banda oriental. Ella no está de acuerdo, pero le dice, bueno, vamos a conversarlo, véngase usted a Buenos Aires y lo conversamos. Lo conversan y el padre Toro la convence y ella comienza entonces los trámites para pasar a la banda oriental. En 1784 pide la licencia al virrey Nicolás del Campo. Esa licencia de ese virrey no se la va a conceder, se la va a conceder recién el virrey de Arredondo en 1791. ¿Ah? Es decir, van a pasar 7 años para que el pedido de Mamantula se haga realidad, y ahí va a pasar entonces a Colonia del Sacramento. ¿Ah? Ese va a ser el destino primero en la banda oriental. Algunos dicen que pasó en noviembre de 1790, sin embargo los datos son más fidedignos si decimos que fue en junio de 1791. ¿tá? Hay una carta que le escribe un autor anónimo, que seguramente sea un jesuita, a otro jesuita, una carta fechada en Italia en noviembre de 1791, que le dice que Mamantula le escribió en junio de 1791 y que le cuenta que pasó a Colonia del Sacramento y que el virrey le dio todo su poder sobre militares y civiles en cuanto necesitase. ¿tá? El viaje se hizo, dice, todo a costa del rey. ¿tá? Entonces, y continúa esa carta diciendo que en Colonia se hicieron 10 tandas de ejercicios. ¿tá? De ahí pasó luego a Montevideo. ¿tá? Incluso dice la carta quién la acompañaba, que la acompañaba un caballero muy bien y de edificación, dice quien la ayudó mucho con su celo y ejemplo. Y también la acompañaba otra beata, como le llamaban en ese momento las laicas consagradas, que era su sobrina Raimunda. Estos dos acompañantes, no bien llegaron a Montevideo, fallecieron, ¿tá? Pero acá en Colonia las acompañaron y colaboraban con ella. Si bien no tenemos la cifra exacta de cuántos orientales hicieron los ejercicios espirituales, sabemos que el número fue muy crecido, porque algunas tandas llegaron a ser de 500 personas. ¿tá? A tal punto que Mamantula va a decir, respecto a los ejercicios espirituales aquí en Colonia, dice, el concurso es muy grande, el concurso de gente es muy grande, pero la falta de confesores y sacerdotes asistentes me causa mucha pena, pues por esta razón no puedo recibir el número de personas que desearía y que se presentan por sí mismas. Muchas manifiestan gran pesar de quedar aplazadas a otro tiempo. Ella los organizaba, pero no podía predicarlas. Eso era la función de un sacerdote. No conseguía sacerdotes. Entonces, claro, esas fueron las dificultades que tuvo acá en Colonia y que también las tuvo en Montevideo. En cuanto al tiempo que permaneció acá, no se sabe muy bien, pero fue breve. Fue breve porque dice que luego pasó a Montevideo y que en Montevideo permaneció durante 3 años. En la oración fúnebre que le hace el padre Pedriel, sacerdote dominico de Buenos Aires, que también había sido muy allegado a Mamantula, cuando Mamantula muere en 1799, dice que hace referencia a su paso por la banda oriental, el paso de Mamantula por la banda oriental, y dice: la Colonia del Sacramento y San Felipe de Montevideo suspiraban tiempo había por unos ejercicios. La conquista espiritual de la primera, es decir, de Colonia del Sacramento, se evacúa en muy pocos días. Dice, la de la segunda, Montevideo, nos roba su vista a largo espacio de 3 años.
Aquí entonces va a estar muy poquito tiempo, pero el Montevideo va a permanecer durante 3 años, ¿no? El Montevideo incluso está a punto de construir una casa de ejercicios con la donación de un terreno, pero la llama de urgencia al obispo de Buenos Aires y ella se va y eso no se efectúa. Pero de todos modos la propuesta de la casa de ejercicios queda y de hecho se va a fundar tiempo después por el padre Barreiro, ¿no? Pero agradecemos. Sería otra historia. Muchas gracias. Agradecemos al señor Gabriel González Moreno de Orlando, Florida, con su ponencia Una Santa en la Colonia del Sacramento. Mientras aguardamos quien viene desde Cardona.